Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Hoy he querido profundizar un poco más en las Sagradas Escrituras y trataremos un tema muy controvertido que se llama San Pedro en el Nuevo Testamento. Desde las oscuras villas pesqueras de Cafarnaúm, en las riberas de Galilea, Simón, hijo de Juan, asciende al lugar de mayor importancia en la iglesia naciente. Cuando Simón fue escogido como discípulo, Jesús le informa que su nombre será cambiado a Kefas, que quiere decir roca. Esto lo encontramos en Juan 1:42. La vida de Simón Pedro, que inicia como la de un sencillo pescador, finaliza en un glorioso martirio en la ciudad imperial de Roma. En el Nuevo Testamento, los nombres Simón, Pedro o Kefas aparecen casi 200 veces. Los nombres de los otros discípulos sumados entre sí aparecen aproximadamente en 130 ocasiones. En la lista de los apóstoles del Nuevo Testamento, Pedro es el primero de la lista. Mateo utiliza la palabra primero para señalarlo a él como el más prominente de los 12 apóstoles. Él fue el portavoz y la voz autoritaria de los apóstoles, como leemos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dedica 15 días en privado con Pedro antes de iniciar su apostolado. Lo encontramos en Gálatas 1:18. Jesús concede prerrogativas especiales a Pedro, cuyo recuento es realizado por Mateo. Lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 20. Pedro recibe un nuevo nombre, que en las Escrituras simboliza un cambio de estado de posición. Ejemplo lo encontramos en el Génesis 17, del 4 al 5. Jesús habla arameo y da a Simón el nombre arameo de Kefas, que significa roca, el cual es Pedro en griego, Peter en inglés y Pedro en español. En el idioma griego Petra es femenino, así que el masculino Pedro fue adoptado. No hay distinción entre Kefas, el hombre, y Kefas, la roca, sobre la cual Jesús construiría su iglesia. Los protestantes afirman que Cristo es la única base, y lo muestran la cita bíblica 1 de Corintios 3:11, intentando con eso destituir a Pedro. Sin embargo, erróneamente ellos mezclan las metáforas. En la primera carta de los Corintios, Pablo es el constructor y Cristo la base. En Mateo, Jesús es el constructor y Pedro la roca base. Otra metáfora del Nuevo Testamento que ilustra a la iglesia: están cimentados en el edificio cuyo fundamentos son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Lo encontramos en Efesios 2:20. Cristo escoge a Cesarea de Filipo como el fondo del encuentro con Pedro. Aquí Herodes ha construido un templo a César Augusto, en la cima de una gran roca, un centro de culto pagano y de origen del río Jordán. Como la roca base fue una caverna abierta a la cual los paganos se refieren como las puertas del infierno, estando frente al templo erigido en honor al divino César, Jesús revela el plan de Dios construir un nuevo templo de iglesia al Dios verdadero, con Pedro como roca sólida. Después de establecer a Pedro como la roca, Jesús le promete entregarle las llaves del reino de los cielos. Una referencia al administrador de las llaves es dada en Isaías 22, versículo 15 subsiguientes. El trono de David ha estado vacante desde el cautiverio en Babilonia, entre los años 586 a.C. El arcángel Gabriel anuncia a María que a su hijo le será entregado el trono de su antepasado David. Como Jesús, el nuevo rey de Israel, restableciendo el trono de David, él designa a Pedro como el administrador real para legislar sobre la casa del rey. Las llaves representan un poder exclusivo y esta autoridad solo le es entregado a Pedro. El cargo de administrador real es hereditario en Israel. Familiarizados con su historia, los judíos entienden que el cargo de Pedro tiene que ser llenado por sus sucesores, como es el cargo de administrar real en Judea.
El administrador puede morir, pero el cargo siempre continúa. Por eso tenemos un ejemplo en la sucesión de los papas. Como el guardián del reino de Cristo, a Pedro le es dada la autoridad de atar y desatar. Esto es un vínculo mayor que abrir las puertas del cielo a aquellos que crean en el Evangelio. El erudito protestante Vicent explica, y un otro término es de uso tan constante en el canon de la ley rabínica que aquel de atar y desatar. Estos términos representan el poder legislativo y judicial del administrador rabínico. Estos poderes Cristo les transfiere ahora en su realidad a los apóstoles. El primero, en este caso, es a Pedro, y el erudito arameo George Lamsa escribe, él tiene la llave, significa que él puede declarar que ciertas cosas son legales y otras ilegales. Esto es atar o desatar, o prohibir o permitir u olvidar. Otros pasajes expresan el primado de Pedro. Jesús le manifiesta a Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirle a ustedes. Aquí Jesús habla en plural, como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, singular, a Pedro, para que tu fe no se venga abajo, y tú, de nuevo singular, cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lo encontramos en Lucas 22, del versículo 31 al 32. Pedro representa a los apóstoles ante Dios, y Jesús reza exclusivamente por él, para que en su oportunidad él pueda ser la fortaleza de los apóstoles. Esto nos muestra un ejemplo de la primacía del Papa y su coligación con los otros obispos. Jesús también designa a Pedro como el pastor de su rebaño con la Iglesia universal en vista. Lo encontramos en Juan 21, 15-17. Los judíos entenderán el uso contemporáneo de la palabra alimentar y apacentar. Significa enseñar, gobernar, legislar. San Agustín manifiesta, la sucesión de los sacerdotes me mantiene, comenzando desde la silla del apóstol Pedro, a quien el Señor después de su resurrección le encargó alimentar a sus ovejas, hasta el presente episcopado. San Juan escribe extensamente después de la muerte de Pedro, recordando a los cristianos la singular posición de Pedro. La infalibilidad del Papa es a menudo desafiada, tomando como base el reproche público que Pablo hace a Pedro en el episodio que se narra en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Sin embargo, podemos observar que Pablo no se opone a las enseñanzas de Pedro, sino al modo de vida de éste, el cual no está de acuerdo con las enseñanzas. Pedro era un ejemplo a seguir, por lo que su conducta personal era crucial. Pablo reconoce la administración de Pedro como la roca, refiriéndose a él como Cefas en 8 ocasiones, el título que Cristo mismo escogió para él. Si analizamos el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, donde se describe el concilio de Jerusalén, en ninguna parte se menciona que se haya anulado la primacía de Pedro. Por el contrario, Pedro envía un pronunciamiento donde ata y define doctrina. Solo después que Pedro se dirige a los asistentes de la asamblea en discusión guarda silencio. Después, Pablo narra los milagros y prodigios que por Dios ha realizado. Santiago habla como obispo de Jerusalén para resumir citando las Sagradas Escrituras. En su primera carta Pedro se refiere a sí mismo como un pobre anciano, 1 de Pedro 5:1. Este sencillo saludo no rebaja el mandato de Pedro. En el siglo I los cristianos y los judíos se referían a Roma con el seudónimo de Babilonia, perseguidora del pueblo de Dios. Pedro escribe su primera carta desde Babilonia, 1 de Pedro 5:13, donde él fue después martirizado. Jesús profetizó que los brazos de Pedro en edad avanzada serían estirados, y Juan interpreta la palabra de Jesús como la profecía de la muerte de Pedro, Juan 21, 18-19. Después de época de extender el Evangelio y legislando como obispo de Roma, el noble apóstol Pedro finalizó su apostolado crucificado, pero el mandato de Pedro continúa. La historia de los inicios de la Iglesia afirma que la crucifixión y sepultura de Pedro ocurre alrededor del año 67 después de Cristo. Desde el siglo I hasta nuestros días, la silla de Pedro en Roma ha sido venerada entre los padres de la Iglesia. Espero que les haya agradado este pequeño audio. Mi nombre es Cristian Enríquez, soy un apologeta católica de Lima, Perú. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga.